No existen iglesias perfectas, pero sí iglesias saludables. Juntos lucharemos para que la IBB San Rafael sea una iglesia saludable, generosa y piadosa. Perdón, no les di la bienvenida a los hermanos. Démosles una bienvenida a ellos que nos acompañan por primera vez. Gracias por estar con nosotros. Se me fue a mí. Un día estás en tu casa. Son eso a las 7 de la noche. Está lloviendo muchísimo. No hay arroz hecho, se acabaron las latas de atún, el día en el trabajo fue muy pesado, la labor maternal ha sido más desgastante de la cuenta y encima los chicos no se ve señal de que se vayan a dormir pronto, tienen una energía que no sé dónde la sacaron. Y en eso alguien llama afuera y toca la puerta y usted dice, ¿cómo van a llegar visitas en este momento? Y cuando usted sale a ver quién es, quién podría visitarle en esta noche, se da cuenta que es un repartidor de una empresa que reparte comidas rápidas. Y te sorprendes un poco porque no has pedido nada. Y lo peor es que usted dice, pero si me trajo algo y tengo que pagarlo. Yo acabo de pagar los recibos, no tengo dinero, falta mucho para la quincena. No obstante, cuando usted se acerca al repartidor, menciona su nombre y dice que este pedido le ha sido enviado. No hay una razón, simplemente alguien quiso enviarte eso. Lo recibís, entras y te das cuenta que es un rico combo de... Algunos dijeron, yo diría de pollo, de alitas, qué rico. Bueno, en fin, lo que usted quiera. Con una nota pegada que dice, para ustedes con mucho amor. ¿Qué hacemos con la comida? Bueno, gracias a Dios, la vamos a disfrutar y agradecer por ese amigo que nos la ha enviado. No obstante, aunque vos disfrutés la comida sin tener que pagar por ella, no quiere decir que haya sido gratis. Un principio que aprendí en la universidad, en una clase de publicidad creo era, siempre alguien paga por lo que se da, nada es gratis. La persona que pensó en vos y decidió ordenar por vos dicho regalo, tuvo que pagar por él para que vos lo pudieras obtener. Alguien decidió pagar para que vos pudieras disfrutar. Bueno, esta ilustración nos permite notar varias cosas que compartiremos en esta mañana. Quiero que vayamos al libro de Marcos, el capítulo 15, por favor. Marcos 15. Leeremos un único versículo donde estamos ahorita detenidos, que nos ha abierto la puerta a eso que estamos estudiando, a esta serie que hemos llamado la teología de la cruz. Marcos 15, el versículo 25, la palabra del Señor dice así. Marcos 15, el versículo 25. Lo leemos juntos a la cuenta de 3, ¿les parece? 1, 2 y 3. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Eran las 9 de la mañana cuando le crucificaron. Pueden tomar su lugar en este momento. Mis hermanos, hoy vamos a hablar acerca de la teología de la cruz divinamente preordenada. Para que usted que está tomando notas pueda apuntar ahí. Punto número 1, es la triste realidad del ser humano. La triste realidad del ser humano. Ese hombre que crucificaron no era cualquier hombre. Ese hombre que moría ahí, del que acabamos de leer, era el que estaba entregando el pedido. Un pedido que él mismo había hecho, que él mismo había preordenado. Hermano, la muerte de Cristo no tomó por sorpresa a Cristo, ni al Padre. Nunca ha sido algo que salga del control de Dios. Y aquí hay algo muy importante que aprender y que voy a repetirlo. No hay nada que salga del control de Dios. Amén. Por eso nosotros hemos ido poco a poco desarraigando aquella frase en la iglesia que dice, Dios toma el control. Por una que dice, Señor, permítanos ver que usted ya tiene el control en esta situación. Dios toma el control, Él ya tiene el control. No hay nada que salga del control de Dios. Y usted me dice, ¿y qué pasa con lo malo, pastor? Bueno, en palabras del pastor Piper, lo más importante en la Biblia no es la explicación de dónde proviene el mal, sino una demostración de cómo Dios entra en él y lo convierte en todo lo contrario, justicia y gozo permanentes. En la Biblia no nos centramos en lo malo que es el hombre y cómo echa todo a perder, sino en lo bondadoso que es Dios, el cual arregla aquello que nosotros por sí solos no podríamos arreglar. Y sin lugar a dudas, el mayor arreglo de la historia fue la cruz. No había otra forma de que se pudiera solucionar nuestro mayor problema.
Y el mayor problema que tiene el ser humano, y ha tenido siempre, y siempre tendrá en esta tierra, es la maldición del pecado. El pecado que entró en el mundo por un hombre, Adán, y por este hombre la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice Romanos 5:12. Y ese pecado es el que nos mantiene muertos espiritualmente. Eso es lo que la Biblia menciona en Efesios 2 del 1 al 5. Yo quiero que vayan su Biblia a Efesios 2 del 1 al 5. Efesios 2 del 1 al 5. Y antes de leerlo quisiera explicarle algo. Cuando vamos al original, en Efesios 2 versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros. En el original no aparece esa frase. Y alguno me dirá, entonces ¿por qué se le agregó? Bueno, porque en el español no es gramaticalmente correcto dejar tantas oraciones en un verbo transitivo hasta donde llegar. Y yo digo esto para que podamos destacar lo que el autor quiere mostrar de todo lo que éramos antes de la cruz. Así que lea con su vista Efesios 2 a partir después de la coma, ¿verdad? Dice así, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, ahora sí, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén, hermanos. La construcción del versículo 5 es exactamente igual a la del versículo 1. Cuando estaban muertos en sus pecados, Él les dio vida juntamente con Cristo. Pero antes de esa vida, tenemos el pecado que abunda. Por donde quiera que veamos en nuestra vida encontramos pecado. Esa es la triste realidad del ser humano. Si vemos hacia afuera hay pecado en todos los tipos, en todas las escalas. Usando la lista de Gálatas 5, 19 al 21. En Gálatas 5, 19 al 21 hay una lista. Y voy a mostrarles 4 clasificaciones de Gálatas 5, 21. Del 19 al 21 donde se ve el pecado. Primero, hay pecados sensuales. Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Hay pecados religiosos, idolatría, hechicerías y herejías. Hay pecados contra el hermano, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, envidias. Hay pecados sociales, homicidios, borracheras y orgías. Leyéndolo en Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne que son, primero, pecados sensuales, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Segundo, pecados religiosos, idolatría, hechicerías, y hay que subir herejías. Tercero, pecados contra el hermano, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones. Cuarto, pecados sociales, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Le pregunto, ¿no está todo eso alrededor nuestro? Este mundo abunda en pecado. Y por si fuera poco, como seres humanos no regenerados, vemos hacia adentro y nos encontramos el mismo panorama. Pecados sensuales, deseamos a la mujer o al hombre del otro. Amamos la inmundicia porque nos deleita. Pecados religiosos, colocamos cualquier cosa en lugar de Dios y vivimos para ello, tratando de complacernos en todo. ¿Sabe cuál es el mayor ídolo que todos tenemos? El que cada mañana aparece frente al espejo. Pecados contra el hermano. Pensamos en aquel que nos dijo algo que no nos gustó y le deseamos el mal. Tenemos pleito porque nuestra mente se obstina en que nuestra opción siempre será mejor. Pecados sociales. Matamos a la gente en nuestra mente. Si por nosotros fuera, también a lo mejor tomaríamos alcohol a lo loco y participaríamos de pecados sexuales en masa. Esa es la triste realidad del ser humano. El pecado abunda tanto en nuestro exterior y reina en nuestro corazón. No hay ninguno aquí que podamos decir que no tenemos esos deseos por naturaleza. Qué dura realidad, ¿verdad? Vean lo que dice Romanos, ahí cerca.
el libro de Romanos 3, del 9 al 18. Romanos 3, del 9 al 18, podría ser el pasaje más revelador que exista de lo que somos. Esta es la condición. ¿Alguna vez usted le ha dicho a alguien, es que es buena gente? Usted sí es buena gente. Bueno, le digo algo, no hay nadie que sea buena gente. Todos ardemos de envidia, eso dice Santiago. Vea Romanos 3, del 9 al 18, como explica el ser humano. Romanos 3, del 9 al 18, dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros, hablando como judío Pablo, somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Saben que en Romanos Pablo está citando Salmos 14.1 en una parte? Salmo 14.1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Sabe cuál es el necio que dice en su corazón que no existe Dios? Nosotros. No lo dirá en nuestra boca tal vez, pero sin lugar a duda lo gritan nuestros actos. Esa es la triste realidad del ser humano. Pero en esa realidad alguno podría decir, bueno, al Adán haber caído, tal vez luego no sabía qué hacer. Su cuerpo estaba inundado de pecado, de corrupción. Otra vez, vamos a hacerlo de manera panorámica. Después de la caída de Adán, se multiplica la maldad del hombre y Dios decide acabar con la raza humana y solamente deja a un hombre, a Noé. Porque alguien hubiera dicho, ocupamos volver a comenzar. Ok, destruyamos todo y que solo quede un hombre. Dios resguarda a Noé, pasa el diluvio. Aquí la tierra prediluviana, conocida a nivel geológico como Rodinia, se fragmentó, luego pasó a ser Pangea y luego los continentes. Le menciono esto porque alguno dirá, pero ¿y cómo llegó la gente a diferentes lugares del mundo? Bueno, creemos que la tierra prediluviana se llamaba Rodinia, usted lo puede buscar. Y un día hablamos de esto, ¿verdad? Podemos estudiar la veracidad literal e histórica del Génesis, es fascinante. Creemos que la Biblia es literal e histórica, no mitológica ni nada por eso. Pero bueno, ese era el dato no útil para la predicación de hoy, pero importante siempre. ¿Saben qué pasó? Que volvió la población. ¿Y saben qué también volvió? El pecado. Noé pecó. Y Dios escoge una nación entonces para ser un modelo del mundo de cómo debería de vivirse. Y escoge a Israel, no por quien fuera Israel, dice Deuteronomio 7, sino para ser un modelo de cómo se tiene que vivir cuando Dios gobierna. Y alguien diría, pero ¿cómo van a saber cómo vivir? Bueno, como al Dios Trino no se le escapa nada, el Señor habría preordenado la ley. Y la ley llegó. ¿Qué era la ley? La ley era el camino para vivir y gozar los bienes que Dios da. Solo había que guardarla. Veamos lo que dice Deuteronomio 30 del 11 en adelante, lo puede ver en su pantalla. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, Deuteronomio 30 a partir del versículo 11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? No. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué dice la Biblia? Para que la cumplas. Versículo 15, mira. Yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Dios les está diciendo, es sencillo, obedezcan y vivirán.
obedezcan y podrán estar en paz conmigo. ¿Y saben qué pasó? No lo hicimos. Porque el problema tampoco era no tener leyes que cumplir. El problema es que no queremos cumplirlas. Y entonces la ley vino solo a confirmarnos lo que ya sabíamos. Que ni aún sabiendo lo que hay que hacer bien, lo hacemos. Todo lo contrario. Esa es la triste realidad del ser humano. No hay forma de que hagamos las cosas bien. Somos pecadores y amamos el pecado. Y aunque muchos púlpitos hoy se quieren minimizar el pecado, haciéndolo compatible con una vida cristiana, con alguna licencia para pecar, lo cierto es que no hay nada más despreciable que el pecado. No hay nada más pecaminoso que el pecado. Dice Romanos 7:13 que el pecado llegó a ser en sobremanera pecaminoso. Hermanos, el pecado no es un percance temporal, ni una simple enfermedad. No es un desastre nada más, ni tampoco una etapa necesaria para algo más alto. No es solo un berrinche o una mala actitud, no. El pecado es una ofensa abierta contra el Dios creador. Es despreciar la voluntad de Dios. Es pensar que merecemos más de lo que Dios quiere darnos. Por eso declaramos, arrebatamos, ordenamos, cancelamos y al final se le pone la muletilla en el nombre de Dios. Pero lo menos que está presente ahí es algún vestigio del Señor. Le reclamamos a Dios cuando Él cumple su voluntad, pero al mismo tiempo le pedimos que Él cumpla su voluntad. ¿Saben qué pasa? Que sinceramente no nos interesa la voluntad de Dios. Nos interesa la nuestra y la llamamos voluntad de Dios cuando es lo que queríamos cumplido. Pero nos enojamos cuando es diferente. Pecamos cuando es diferente. Esa es la triste realidad del ser humano. Pero no solo contra Dios pecamos. Con el pecado también hemos arruinado nuestra propia vida. Ahora vivimos con estándares que el mundo demanda. Todo por puro orgullo para complacer a los demás. El pecado hace que la gente se automutile, hace que las personas se depriman, hace que la gente se suicide, hace que las personas se lastimen. Por el pecado es que no nos aceptamos tal cual somos, ni alabamos a Dios por ello. Y siempre nos pasamos quejando de qué feos somos, qué tontos somos, qué ingenuos somos. Pero al mismo tiempo, que nadie nos puede tratar así, que merecemos más, que quién se cree él o ella. Orgullo, soberbia, envidia, pecado. Esa es la triste realidad del ser humano. Y por si fuera poco, además de arruinar nuestra relación con Dios y con nosotros mismos, arruina nuestra relación con otros. Por eso los pleitos, por eso los disgustos, por eso las violaciones, los robos, los asesinatos, los abortos, pecado. Esa es la triste realidad del ser humano. ¿Había pensado alguna vez qué tan dañino es el pecado? Es una situación muy dura en la que estamos. En la que estamos todos. Y entonces, cuando hacía frío, llovía, el trabajo había sido desgastante, alguien llamó a la puerta. Punto número 2 de nuestro bosquejo. La anticipada gloria de la cruz. La anticipada gloria de la cruz. Si algo tiene los 4000 años de historia antes de Jesús, era mostrarnos que cualquier esfuerzo humano era insuficiente para restaurarnos. Cualquier esfuerzo humano era insuficiente para restaurarnos. La misma ley revela el Señor a través de Pablo en Gálatas, no buscaba que algún hombre la cumpliera por completo, todo lo contrario, mostraba que era imposible en fuerza humana cumplirla. Dice Gálatas 3:24 que la ley era nuestro ayo, o sea, nuestro tutor, nuestra niñera, para que llegásemos a Cristo. ¿Cómo? ¿Por qué a Cristo? Dios puso la ley sabiendo que no le íbamos a cumplir y que se ocupaba Jesús. Claro que sí, a Cristo. ¿Saben? Antes de la ley, el sacrificio expiatorio de Cristo ya estaba en la ecuación. Es más, antes del pecado de Adán, el sacrificio expiatorio de Cristo ya estaba en la ecuación. No fue que Adán iba a pecar y que Dios dijo, no, Adán no peque, no. Qué torto, ¿ahora qué hacemos? Comió el fruto. Antes de que el Señor creara el mundo, el sacrificio expiatorio de Cristo ya estaba en la ecuación.
La expiación fue pensada en la eternidad previa. Dice Hechos 2.23, Cristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. De manera que el sacrificio de Cristo y su cruz no fue accidental. Es parte de un plan eterno de redención. Dios mismo preordenó que esto sucediera. Hermanos, la cruz no venía a cubrir un hueco, una falla del sistema que nadie podría cubrir. No, la realidad es que la expiación de Cristo responde a una demostración del fallo del hombre y de la perfección de Dios. Donde el hombre ve problemas, calamidades, dificultades y siente impotencia, el Dios omnipotente ve propósitos para su propia gloria. No hay un segundo, escúcheme bien esto, no hay un segundo de vida que escape del tiempo de Dios, porque el tiempo está en Él. No hay una milésima de vida que se escabulla de Él, porque Él es inmanente y trascendente. Eso significa que nada existe fuera de Él, pero que Él está por encima de cualquier otra cosa. Nada hay fuera de Él. Como dice Colosenses 1:16 y 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todo fue creado por Él. Hasta el día en que iba a ser encarnado Jesucristo, despojándose a sí mismo para humillarse, tomando forma de hombre, y humillándose doblemente, tomando forma de siervo, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Ya estaba, hasta el día que fue nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, dice Gálatas 4:4. Todo estaba preordenado. Hasta el día, dice Marcos 15:25, que eran las 9 de la mañana y estaba siendo crucificado. No hay nada que salga del plan de Dios. Nada. Él mismo dijo a sus discípulos: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10, 17 y 18. Esto es importante tenerlo presente, hermanos y amigos. Hay personas que quieren ver a Cristo como un buen hombre. No, fue un buen hombre. Como un buen maestro de la ley. Un profeta nada más, como lo presentan los musulmanes. Un buen hombre de buena moral. Alguien que le tocó un sacrificio de manera casi fortuita y accidental. No. Aunque es cierto que vino como profeta, vino como maestro, enseñó un estándar y el amor al Padre, ese no era su fin. Hermano, Jesús no vino a enseñarme solamente cómo vivir. Jesús vino a morir. Estaba preordenado que el fin de su nacimiento fuera su muerte y muerte de cruz. Todos nacen para morir. Bueno, Jesús nació para vencer el imperio de la muerte. Amén. Jesús murió, dice Hebreos 2:14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. ¿Saben cuál es la palabra destruir en el original que aparece en este versículo? Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. La palabra en el original es katargeo. Es un verbo que se usa para describir algo que se vuelve inoperante, inútil, inactivo. De manera que el Señor habría preordenado que su muerte se encargara de hacer inútil la obra de Satanás. Inútil la misma muerte. Porque en Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15:22, amén. Gloria a Dios, el Salvador murió en muerte de cruz para vencer la muerte. Pero una pregunta: ¿Jesús ocupaba vencer la muerte en ese momento para ser eterno? Él ya era eterno. Entonces, ¿para qué Él entonces decidió hacer esto? Bueno, para gloria de su Padre, sin lugar a dudas. La respuesta suprema, porque todo tiene que ver con la gloria del Padre. Pero no solo Él ya era eterno, Él también ya le había dado toda la gloria al Padre antes de morir. Juan 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y entonces, ahí entramos nosotros.
Ahí entra la persona que vemos en el espejo cada mañana. Punto número 3 de nuestro bosquejo. De una triste a una gloriosa realidad. La gloria del Padre, la eternidad, nosotros. Ahí entramos nosotros. Ahí entra el violador, el asesino, el ateo, el que se sienta cada domingo en esa silla y el que se para en este púlpito. Piensen esto. Dios, antes de crear todo, ya había pensado que Cristo iba a venir a morir y a dar su vida. Ya el Dios Trino tenía en eso conversado. Antes de hacer el mundo, inclusive, como leíamos la enseñanza anterior. Si ya había pensado Cristo en que Él iba a venir a morir en esa cruz, si ya estaba pensada la gloria del Padre, si ya estaba pensado que iba a derrotarse el imperio de la muerte, adivine quiénes más estábamos pensados desde entonces. Nosotros también. Saben, en aquella eternidad previa, y nos cuesta mucho hablar de esto porque nosotros somos seres finitos, ¿cómo entendemos la eternidad? Es complicado en nuestra mente, es la pura realidad. Pero en aquella eternidad previa, la cruz no solo me recuerda el pecado que la hizo necesaria y el Salvador que la inmortalizó, sino también nos recuerda a nosotros que teníamos que estar ahí. Y Jesús fue a la cruz porque quiso hacerlo, no para ser eterno, ya lo era. No solo para darle gloria al Padre, ya lo había glorificado, sino para proveernos a nosotros algo. Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 7, Romanos 5:7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. O sea, tal vez alguien diga, yo voy a morir por alguien justo. Tal vez diga, yo podría ofrecerme por alguien bueno. Pero el versículo 8 nos da la realidad nuestra. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Morir por aquella persona que vive en su charco de pecado. Usted y yo habíamos sido pensados por el Dios Trino antes de estar aquí también. El pecado es la triste realidad del ser humano, pero les digo algo, la cruz es la la consoladora realidad de los escogidos de Dios. Amén. La cruz es la consoladora realidad de los escogidos de Dios. Usted dice, yo vine aquí, ¿por qué? Había planeado ya venir, porque yo vengo todos los domingos desde hace un tiempo a la iglesia. Yo le puedo decir que usted vino aquí o se conectó porque Dios quería tenerlo hoy aquí para escuchar esto. Ese Dios que puso en el corazón, decir, voy a ir a la iglesia, voy a ir a esa iglesia, voy a buscar como han llegado personas con testimonio en Facebook, en Google Maps, en Waze, en cualquier tipo de GPS que exista, que ninguno se me ofenda, ¿verdad? Fue Dios. Y para este momento, para recordarnos esto, el pecado es nuestra triste realidad sin Cristo. Ya hemos visto lo duro que es el pecado, pero la cruz es la consoladora realidad de los escogidos. Escogidos por Dios para salvación desde antes de la fundación del mundo. Eso dice Efesios 1. Efesios 1, versículo 3. Búscalo por favor. Efesios 1, versículo 3. Esto es demasiado consolador. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fuimos escogidos? Dice ahí. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En la mañana lo dije, en buen tico, porque le dio la gana. Wow. 6. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Hermano, la idea no termina ahí, pero ahí la hemos de terminar por efectos prácticos. Usted creyente,
estaba en la mente del Padre antes que usted siquiera existiera. Eso es demasiado lindo. Y ahora alguno me dirá, pastor, ¿soy yo escogido de Dios? ¿Cómo si soy escogido de Dios? Bueno, créame que si usted no fuera escogido de Dios no estaría aquí. Y usted ya es salvo es porque el Señor ya le ha provisto esa salvación. Y si alguno me dice, yo no he dado ese paso de reconocer a Cristo como mi Señor y Salvador, a pesar de que siento el Espíritu Santo que está ahí moviéndome, eso solo lo puede hacer Dios, no el ser humano. Si algo tenemos aquí es que no usamos las emociones para que usted esté preparado para decir sí a cualquier cosa. Pero cuando la palabra del Señor toca los corazones. Si alguno dice, yo no le conozco, bueno, si Dios está moviendo el corazón ahorita es porque Él tiene un plan. Y si te acercas a Él, Jesús dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y entonces aquí se revela una verdad preciosa. ¿Viste cómo hablamos de que el pecado abundó? Eso dice Romanos 5:20. Vamos a ir a ese versículo, es el último que buscaremos. Romanos 5:20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, tantas infracciones de la ley establecida hacía que el pecado abundase. Recuerde, pecado es despreciar la voluntad de Dios. Y la ley era la voluntad de Dios. Pero, dice el versículo 20, pero más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Gloria a Dios por esto, amén. ¡Wow! Sobreabundó la gracia, eso es tremendo, eso es espectacular, eso nos debe llevar a decir gloria a Dios, porque la teología de la cruz me involucra a mí. Ninguno aquí estaba exento de ese pecado que abundaba, pecado que nos había destituido la gloria de Dios, pero Dios con su gran amor con que nos amó, nos ha dado vida a todos aquellos que hemos creído en Él para salvación. Y a usted que no ha creído, crea. A usted que no ha creído, crea. Y usted que ya creyó, ¿se acuerda lo duro que pudimos sentirnos en unos minutos viendo lo que es el pecado? ¿Cómo nos podemos sentir ahorita al pensar que el Dios creador pensó en nosotros antes de que ni siquiera existiéramos? ¡Wow! Que Él tenía un plan para vos. Y que a pesar de todo, Dios nos ha traído a este punto para recordarnos que la cruz tiene también que ver con nosotros, porque no solo el Hijo glorificó al Padre con la cruz, nosotros también. Porque podemos decir, gloria a Dios por Cristo. Gloria a Dios por la cruz. Dice 1 Timoteo 2, 5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Usted puede ser rescatado por Jesús mirando a la cruz. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Jesús dijo, todo aquel que cree en mí no se pierde, sino que tiene vida eterna. Juan 3:16. Y en el Antiguo Testamento, porque alguno pensará, pero es que eso era en el Nuevo Testamento. Desde antes eso estaba claro. Ezequiel 18:23. En Ezequiel 18:23 dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Para qué vamos a seguir sin Cristo? No hay ganancia en esto. El pecado es despreciable, lastima y daña. Y Dios ha provisto salvación en esa cruz. Una salvación que también estaba siendo preordenada. Ahora, ustedes me dicen, yo ya soy salvo, he sido salvado por mi Señor. ¿Puede decir amén a eso? Bueno, entonces le pregunto, ¿qué podemos aprender de la cruz? ¿Qué aprendemos nosotros? La teología de la cruz la hicimos posible, lamentablemente por nuestro pecado. Aprendemos que el pecado es lo más aterrador que hay en la tierra. Por favor, recuerde esto. Si algo va a recordar de esto, recuerde lo siguiente: el pecado no es un buen amigo. Se disfruta, claro que sí, pero daña increíblemente. Le voy a poner un ejemplo. A usted que le gusta jugar fútbol, le dicen, vamos a llevarlo a jugar a la selección, porque un jugador renunció. Lo llaman a usted para que vaya. Y le dicen, vamos a llevarlo a jugar
Y usted va a poder ir y anotar el gol que nos clasifique para el Mundial, el de 2030, quién sabe cuándo, pero para el Mundial. Y todo el mundo va a corear su nombre. Y todo el mundo va a amarle. Todo el mundo va a querer su camiseta. Y usted va a ser el ídolo máximo en esa cancha de fútbol. Pero eso sí, al minuto 85, un defensa de apellido Guzmán, no mentira, lo va a hacer quebrado. Le va a quebrar tibia, peroné. Todo el país va a corear su nombre, pero faltando poco para que termine el partido, van a quebrar la tibia, el peroné. Usted pasará enyesado muchos meses, nunca caminará igual. Y mientras usted está en el hospital, alguien va a entrar, va a robar en su casa, le va a matar a su esposa y va a dejar lastimado a su hijo. Pero la gente la va a recordar por el gol que hizo y cómo disfrutaron con usted. ¿Usted lo aceptaría? Parece absurdo, ¿verdad? Es lo que hacemos cuando nos permitimos pecar. Es exactamente lo que hacemos cuando permitimos pecado. Por un momento de alegría, de deleite, de disfrute, qué sé yo, estamos dañándonos y dañando a quienes nos rodean, a la gente que decimos amar. El pecado, en cualquier forma, grande o pequeño, oculto o público, siempre le llevará más lejos de lo que usted quiere ir. Le obligará a quedarse más tiempo de lo que usted quiera quedarse. Le costará mucho más de lo que usted esté dispuesto a pagar, y el pecado le hará mucho más daño de lo que usted puede imaginar. Yo voy a repetirlo y lo vamos a volver a poner ahí. El pecado en cualquier forma, grande o pequeño, oculto o público, siempre le llevará más lejos de lo que usted quiere ir. Le obligará a quedarse más tiempo de lo que usted quiera quedarse. Le costará mucho más de lo que usted está dispuesto a pagar, y el pecado le hará mucho más daño de lo que usted puede imaginar. Eso es lo que Pablo le advierte a los creyentes. Vean, estamos en Romanos 5:20, pero sigamos leyendo, porque Romanos 5:20 dice: pero la ley se introdujo para el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén por eso, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y a veces, como ahí termina el capítulo, lo dejamos hasta ahí. Pero recuerde que los capítulos no son inspirados por Dios. Alguien los puso para darnos orden, pero él lo quiso inmediatamente después. Claro, el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Versículo 1 del capítulo 6. ¿Qué pues? O sea, con base en lo que acabamos de decir, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Megenoito. En ninguna manera. La expresión que usa ahí en el original es la negación más enfática que existe en el idioma griego. Es algo imposible de realizar. Megenoito, dice, en ninguna manera. No vamos a perseverar en pecado para que la gracia abunde. Es imposible. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Le está hablando aquí a impíos, a creyentes. A creyentes. Así que nuestro primer punto, creyente, no podés seguir viviendo en pecado. ¿Qué aprendemos nosotros? No podés seguir viviendo en pecado. Cuando pecas no solo te expones a un gran daño, sino a los que están cerca también. Pero ante todo estamos despreciando lo que Jesús hizo. Hay pecados más evidentes que otros. El adulterio, con solo ver a una mujer, dice la Biblia. La pornografía, el alcohol, los demás vicios, malas palabras, mentiras, robo, chisme. No puedes seguir en eso, creyente. Pero hay otra serie de pecados en los que tampoco podemos seguir. La apatía espiritual, la pereza, el descontento, el desánimo, la queja, no confiar en las promesas del Señor, la insatisfacción, eso también es pecado. Más sutiles, pero pecados también. Cristo clavó esos pecados en la cruz. No deberíamos de ir cada semana a bajarlos. Sí, claro, pastor, es pecado matar, violar, robar. La apatía también es pecado. La pereza para las cosas de Dios, la insatisfacción, la queja, el resentimiento, el desánimo, también eso está mal. Creyente, no se deleite en los pecados que crucificaron a su Señor.
Yo creo que un creyente que vive en constante queja, en constante mentira, en constante indiferencia espiritual, debería ver qué tan creyente es en realidad. Porque una cosa es esta lucha contra la carne que nos hace pecar, y otra muy diferente, vivir en los pecados sin nada que nos haga desear cambiar. Porque el Espíritu Santo de Dios redarguye, le hace sentir usted algo está mal, cambie. Y si usted no siente nada y puede vivir resentido semanas, meses o años con alguien, analice su vida espiritual, si realmente es creyente. Usted dice, yo soy creyente, yo amo a Dios, yo canto aquí, hay libertad, pero que no me pongan ahí enfrente, uy, no lo aguanto. Así no funcionamos. Bíblicamente así no. Vamos a llegar en unas 3 enseñanzas de la teología de la cruz a esto. Jesús dice 7 frases cuando está crucificado. ¿Y saben cuál es una que dice? Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Hermanos, a veces queremos sentirnos más de Jesús cuando no perdonamos a alguien. Cuando nos quejamos constantemente contra alguien. Cuando somos indiferentes. Pastor, pero me dañaron. Usted y yo dañamos a Jesús también. Y nos sigue amando. Si alguien te dañó, perdona y sigue adelante y déjese en las manos del Señor. Que Él se encargue. Si usted ya es hijo de Dios, Él es su papá. Si yo veo un chiquito que está empujando a uno de mis hijos, tal vez está jugando y si lo sigue empujando y yo que lo voy a agarrar a golpe, yo me meto, ¿verdad? Creyente, deje que su papá lo defienda, el que está en el cielo. Él se encarga. Pero hay que alejarnos de esto. Yo creo que una congregación como la nuestra, yo no le estoy hablando a personas que tienen poco en el evangelio. Tal vez algunos sí, pero hay una mayoría que tienen unos cuantos años. Y comúnmente los que más años tenemos somos los que más hacemos roncha en nosotros con pecados sutiles, como estos que acabo de mencionar. Indiferencia espiritual, apatía, pereza, descontento, insatisfacción. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hay que aborrecer los pecados? Bueno, usamos la ilustración del inicio, porque hemos recibido un regalo de alguien que decidió pagar por él. Y lo mínimo que deberíamos de hacer es estar agradecidos. Y aquí viene nuestro punto número 2 de qué aprendemos nosotros hoy. Usemos lo que Dios nos ha dado para su gloria. Sea lo que sea que usted tenga, lo tiene por gracia. Ninguno merece lo que tenemos, lo que sea. Todo es gracia de Dios. Pregunto, ¿estás glorificando a Dios con lo que te ha dado? No hay que ver lo que no tenemos, hay que ver lo que sí tenemos y no aprovechamos para la gloria de Dios. Es más fácil quejarnos y entristecernos por lo que no tenemos. Hay gente que dice, si Dios me diera esto, yo ahí sí sería fiel. Yo he escuchado en mis años, pocos a lo mejor, algunos que dicen, es que si Dios me diera un carro, yo podría ir al culto en la mañana y en la tarde. Y Dios del carro igual no van a los 2 cultos un domingo. No entiende que el domingo es el día del Señor. Es que si Dios me diera más dinero, yo podría diezmar, ofrendar y cambiar un mejor salario, y tampoco lo hacen. Es que si yo no tuviera que hacer esto, yo podría servir, y dejan de hacer lo que tenían en el camino. Dios se lo acomoda, igual no sirven. El problema no tiene que ver con lo que no tenés. El problema es lo que tenés y no aprovechas para gloria de Dios. Le voy a poner otro ejemplo sencillo, hermanos. Es que si usted le regala algo a su hijo y su hijo lo desprecia y le vuelve a pedir eso, usted dice, ¿para qué lo hará otra vez si ya despreció esto? Es como lógica, sentido común. A veces queremos pedirle más a Dios cuando ni siquiera aprovechamos lo que tenemos para su gloria. Yo le quiero decir algo, no hay nada que usted necesite que no tenga. Y si lo llega a necesitar, Dios se lo va a proveer, porque Dios provee todo lo que necesitamos. Es su promesa, amén. Esté contento con lo que tiene, pero dele gloria a Dios con ello. Le pregunto, ¿cómo la vida que Dios te ha dado puede convertirse en un canal para glorificar a Dios? ¿Cómo fue la última semana? ¿Qué pasó en tu vida que le diste gloria a Dios? ¿Cómo el trabajo que Dios te ha dado puede convertirse en un canal para glorificar a Dios? ¿Cómo mi trabajo glorifica a Dios?
cómo los recursos que Dios me ha dado pueden glorificar a Dios. Cómo el tiempo que Dios te ha dado puede convertirse en un canal para glorificar a Dios. Otra vez, no pensemos en lo que no tenemos. Si no tenemos algo y necesitamos, Dios lo proveerá. Preocupémonos por lo que tenemos y que no está glorificando a Dios. Y por último, número 3, que para mí esto es muy importante mencionarlo, y lo vemos en la preordenación de Dios de la cruz. Recordad siempre que Dios piensa en vos. Dice el Salmo 40:17, aunque afligido yo y necesitado esté, el Señor pensará en mí. Sí. Si Dios pensó en nosotros delante de la fundación del mundo, ¿qué nos hace creer que ahorita no esté pensando en nosotros? Pero es que hay tanta gente en quien pensar, pastor. Dios es Padre, es un Padre perfecto, Él es omnisciente. Él sabe todas las cosas. Él sabe lo que estás pasando ahorita, inclusive si no se lo has dicho. Es más, antes de que lo pases, Él ya lo sabía. Y Él está pensando en vos. Es una verdad muy consoladora. Yo no sé qué nos pueda pasar en los siguientes días, semanas o meses, pero Dios sí. Y Él ya ha pensado en eso. Y eso va a ser para su gloria, aunque nos cueste entenderlo. Estamos ahorita muy conmovidos con lo que Dios ha permitido en la vida de nuestro amado hermano Manuel. Digo en su vida porque Él sigue vivo, solo que ahora está con el Señor. Amén. Dios sabía que esto iba a pasar con Manuel. Desde el momento en que Él lo formó para que naciera, para que le conociera, sabía que este era el momento para volverle a llamar. Y le damos gloria a Dios por ello. No lo entendemos. ¿Acaso hay que entender muchas cosas? Pero lo que sí entendemos es que le glorificamos y que Él sigue pensando en cada uno de sus hijos. Y sé que va a seguir consolando y fortaleciendo a nuestra amada hermana Paola y a los chicos y a los demás familiares y a nosotros como iglesia. Dios realmente piensa en sus hijos. Yo veo a mis 2 hijos. Uno sabe cuando algo le pasa a sus chiquillos, ¿verdad? Uno sabe. Todo el mundo sabe. Yo no estoy todavía con adolescentes. No he llegado a la aborrecencia, dijo un amigo mío. A la adolescencia, pero yo, cuando papá y mamá saben qué le pasa, no, nada, claro que saben, los papás saben eso. Les conté en la mañana que un día Lucas se despertó como a las 3 de la mañana, 3:30, 4, yo no sé. En la madrugada uno no sabe qué hora es, ¿verdad? Que tiene hijos. Usted nada más los escucha en algún momento. Papá, y era que tenía miedo, dice, tengo miedo por una sombra. Yo, ¿por una sombra? Y yo con ganas de dormir. ¿Qué tiene? Se me fue el cuarto de él. Es que hay una sombra, decía Lucas. Y yo, ay Dios mío. Las sombras se forman y ya, papi, acuéstese porque papá tiene que dormir. Y me fui a acostar. Digo, papá está aquí a 3 metros porque el cuarto nuestro está a la par del de ellos. Y escucho al minuto. Entonces yo hice lo que todo papá tiene que hacer. Mi amor, despiértese. Lucas la llama. No, mentira. No hice eso. De ahí me levanté. Mi hijo estaba asustado. Y lo alcé. Me lo llevé a la parte de la sala donde hay un poco más de luz. Le mostré cómo funcionan las sombras. Hicimos animales ahí, cosas así. Y cuando abrimos el cuarto, me señaló cuál era la sombra. Y era una lamparita pequeña que tenemos para ahuyentar insectos, lo que sea. Y nada más la desconecté. Y dice, ya no tengo miedo a las sombras. Lo acosté y se durmió. Para uno es poca cosa a lo mejor. Pero para él era importante y no podía dormir por eso. Una vez dice, Dios que se va a preocupar por esto. Él es un Padre perfecto. Si Él cuida de las aves, nos cuida en pequeños detalles también. Cuando se caen o se levantan, no le pasó nada. Uno va, lo levanta, lo china un ratico. Si fuera Saúl se pone a golpear uno así como para que le golpee la espalda a uno. Y uno lo hace, ¿por qué? Porque uno ama. Y nosotros que no somos perfectos, ¿cuánto más Dios? Dice el Salmo 138:8, el Señor está cumpliendo su propósito en mí. Hermano, el Señor está cumpliendo un propósito en tu vida, sea cual sea. El camino al propósito de Dios tiene montes y tiene valles, pero Dios es Dios en los montes y en los valles también. Dios es Dios en la alegría y en la tristeza. Cuando hay abundancia y cuando hay escasez.
Dios es Dios cuando tengo ganas de alabarle y también cuando Él sabe que de mi corazón no salen alabanzas. Dios es Dios cuando puedo llegar a orar y orar y orar y cuando a veces digo, Señor, tengo un nudo, no sé ni qué decirte. Y a veces cuando callamos y no queremos hablar, igual llega papá y nos abraza. Ese es nuestro Dios. Y vale la pena recordar que Él siempre piensa en nosotros. Imagínense que decidió venir en forma humanada a este mundo para morir en una cruz por nosotros. ¿No cree que va a sacar un rato para proveer lo que nos falta? ¿Material o espiritual? Claro que sí, ambas cosas. Porque todo lo que tenemos materialmente es del Señor, su provisión, pero espiritualmente también. 3 puntos de lo que aprendemos, repaso nada más. No podemos seguir viviendo en pecado, porque la cruz en su preordenanza era para eliminar eso, creyente. 2, usemos lo que Dios nos ha dado para su gloria. Y 3, recordemos que Dios siempre piensa en nosotros. Concluyo diciendo, todo lo que he mencionado es para hijos de Dios. Si alguien en este punto me dice, pastor, yo no estoy seguro de ser hijo de Dios, este mensaje no aplica para vos, porque la cruz nos ha convertido en una realidad en tu vida. ¿Qué hay que hacer? Entregarse a Cristo. Decirle, Salvador, a ti me entrego. Hoy quiero que usted sea también mi Salvador, mi buen pastor. Pastor, esos pecados que usted ha mencionado abundan en mí. Bueno, la gracia también puede sobreabundar en vos. ¿Qué hay que hacer? Entregarse al Señor. 1 Juan 1:9. Nos ponemos de pie, por favor, y lo decimos. De memoria, si se lo sabe. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo quiero pedirle que incline su cabeza y cierre sus ojos, por favor. Usted que está en la transmisión también, con reverencia puede estar ahí. No permita que nada le distraiga. Quiero hacer una pregunta. Pastor, cada domingo preguntan esto, cada domingo lo preguntamos, porque uno de los propósitos de la iglesia son estos. Mi pregunta es, ¿habrá alguna persona en esa transmisión, detrás de ese dispositivo, celular, pantalla, tablet, lo que sea que usted esté usando? ¿Habrá alguien que diga, o tal vez aquí, en este salón, en nuestra capilla, habrá alguien que diga, pastor, ore por mí? El Señor está inquietando mi corazón y yo estoy seguro de que yo no soy hijo de Él. ¿Para qué me voy a engañar? Gálatas 6 dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Yo hoy quiero entregarme a Jesucristo para que Él sea mi Señor. Me gustaría que alguien me aconsejara. Me gustaría hablar con alguien. Yo hoy quiero entregarme a Cristo. ¿Habrá alguien así? Levantaría su mano para orar por usted. Un consejero le puede llevar y le puede hablar. ¿Habrá alguien así? Si usted está seguro de que es un hijo de Dios, amén por eso. Pero si no, no siga viviendo con pecado que abunde. Créame que eso no es vida. El pecado puede disfrutarse un poquito. Que la música, que el alcohol, que ciertas palabrerías, que el adulterio, la fornicación, qué sé yo. Pero no vale la pena. Y cuando sobreabunda la gracia nos damos cuenta que hay un camino mejor. Y la única manera de entender eso es siendo salvos. ¿Habrá alguien que me diga, pastor, ore por mí? Yo ocupo conocer a Cristo como mi Señor y Salvador. ¿Habrá alguien así? Usted que está en la transmisión, si usted ocupa del Señor, yo le digo, ahí donde usted está, no hay palabras mágicas para estos. Es decirle, Señor, me arrepiento, me entrega a usted y quiero que usted llegue a ser el dueño de mi vida. Hoy creo en la cruz, miro a la cruz, acepto que ahí debería estar yo y me arrepiento. Quiero ser tu hijo. Ahí está nuestro número, va a aparecer. Si ocupa una consejería, una llamada, hablar con alguien, por favor escríbanos, llámenos, mándenos un WhatsApp, lo que usted desee. Quiero hablar a los creyentes. Creyente, Dios pensó en vos desde antes de la fundación del mundo también, para salvarte, pero para que vivas para Él.
Toda tu vida tiene que glorificar a Dios. No tiene por qué ser diferente. Cada ámbito de nuestra vida tiene que apuntar a Dios. Estás leyendo la Escritura, hay que hacerlo. Hay que orar, hay que buscar el rostro de Dios. Hay que alejarse del pecado, de las amistades, de lo que sea que nos esté afectando. Y le aseguro que usted encontrará el mayor gozo que hay. Y el mayor gozo está cuando esté viviendo para Dios. Si hay algún pecado sutil, suéltelo. No se aferre a los pecados que su Señor ya crucificó en la cruz. Deje de ir a subirse a la cruz y volverlos a bajar. Están ahí, ahí tienen que quedarse. Usted viva en la libertad que solo Dios ofrece. Señor, yo oro agradeciéndote porque cuando pensamos en la cruz y ver cómo todo estaba divinamente preordenado, solo podemos decir gracias, Dios. Si en su voluntad, Señor, usted quiere depositar convicción de pecado en algún corazón, en esta capilla, detrás de esa pantalla, ahorita en vivo, después en diferido, hazlo, por favor, Espíritu Santo de Dios, y trabaja como solo usted lo puede hacer para que esa persona, ese hombre, esa mujer crea y se arrepienta, y así pueda sentir cómo donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y oro por nosotros, los creyentes, Señor, porque en reiteradas ocasiones, Padre Santo, olvidamos usar todo lo que usted nos ha dado para su gloria. Nos aferramos tanto, Dios, como si fueran nuestras las cosas, como si fuera nuestro el tiempo, como si fueran nuestras las posesiones, como si fuera nuestro la decisión del servicio, como si fuera nuestro todo, cuando en realidad todo lo que tenemos tiene que glorificar su nombre, Dios. Oramos, Dios, para que si alguno de nosotros hemos dejado que nuestra propia concupiscencia o el enemigo nos meta la mentira de que usted se ha olvidado de nosotros, o que ha permitido cosas que salen de su control, hoy sea sanado eso, Dios. Y recordemos que inclusive en la aflicción y la necesidad usted piensa en nosotros. Usted sigue siendo un gran Dios que sigue haciendo todo para su gloria, y te alabamos por ello. Cuida los corazones de mis hermanos y que juntos sigamos creciendo para glorificar tu nombre. Por Jesús oramos y agradecemos. Amén y amén.